Inicialmente no existía Alemania, eran varios países más chicos separados, principados, pero después fueron se uniendo todos los pueblos germánicos, pero no se unió Austria a Alemania. ¿Por qué? Vamos a tratar de entender qué pasó acá entonces. ¿Por qué Alemania y Austria son dos países separados? Después de todo, hablan la misma lengua y usualmente en Europa el idioma ha sido clave en la formación de los Estados-nación. ¿Tendrá algo que ver con los imperios alemanes recordados como el primer, segundo y tercer Reich? Y con todo esto, ¿qué pasó con Prusia? Siempre se recuerda su nombre en la historia alemana como un estado muy poderoso. ¿Desapareció así nomás de la historia? Para entender toda esta mezcolanza, es necesario, como siempre, remontarnos a hechos históricos que marcaron el destino del golpeado, pero siempre recuperado, pueblo alemán. ¿Te interesa indagar un poco en la cronología de la aparición de estos estados para entender mejor la historia alemana? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como se mencionó en el preludio, iremos de manera cronológica. Así que empezaremos con el primer gran estado alemán, el primer Reich o Imperio Antiguo, término con el que se identifica en la historiografía moderna al Sacro Imperio Romano-Germánico. A decir verdad, más que un estado unificado, Bastante territorio sería, ¿no? el Sacro Imperio era una Mira el agrupación tamaño. política de diversos estados imperiales que incluían principados, reinos, obispados, ducados, entre otros, los cuales se iban expandiendo o unificándose de manera independiente, pero siempre rindiendo cuentas al Sacro Emperador. Sí, una especie de Unión Europea durante las edades media y moderna. Estos estados se llegaron a extender por toda Europa Central e incluyó total o parcialmente el territorio de los actuales Alemania, Austria, Eslovenia, Suiza, Chequia, Países Bajos, Polonia, Bélgica, Italia y Francia. Se suele situar su inicio en el 962 con la coronación del primer emperador Otón I. Sin embargo, esto es considerado por muchos como la restauración del Imperio Carolingio. Vamos a poner acá para poder leer. El adjetivo sacro no se empleó hasta el reinado de Federico Barbarroja en 1157 para legitimar su existencia como la voluntad divina en el sentido cristiano. Mira, interesante. A que consideran como el verdadero origen del Sacro Imperio. Esto tiene mucho sentido, en vista que el imperio fundado por Carlomagno está basado en el reino franco, construido en base al pueblo homónimo que hablaba el idioma fráncico. Así como del latín derivaron el castellano y el portugués, del fráncico derivan el neerlandés y el alemán. Sí, como siempre Mira. insisto, importante considerar las bases lingüísticas para entender el origen de los pueblos, por lo que el primer Reich representa el origen del pueblo alemán. Además de lo anterior, el Imperio Carolingio se divide tras la muerte de Carlomagno en tres Francias. Acá, vamos a leer que está acá. A su vez, la idea de Carlomagno era la de retomar la grandeza del desaparecido Imperio Romano. Mira, qué interesante. De la base de la Francia Oriental nace el Imperio Antiguo, y así el Sacro Emperador mantuvo la hegemonía de Europa Central por muchos siglos. Algunos de los estados aún vigentes que lo conformaron son Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo y por supuesto Austria. Aunque el fin del Sacro Imperio se suele situar con su disolución durante las guerras napoleónicas, algunos consideran que el primer Reich acabó como tal luego de la Guerra de los 30 años, en donde la dinastía Habsburgo, que la gobernó por mucho tiempo, perdió su poder a tal punto que los diversos estados miembros se fueron desligando paulatinamente. Sí, de imperio ya no le quedaba mucho. Los orígenes de Austria se remontan hacia el 976, cuando fue fundado en calidad de marca, es decir, un territorio fronterizo con otro país dotado militarmente para advertir acerca de posibles invasiones, así como para regular el comercio fronterizo. En este caso, se fundó en la frontera con el entonces Gran Principado de Hungría. Dentro del Sacro Imperio, las marcas fueron gobernadas por un margrave, título equivalente a un marqués, pero en sí, Austria no se convirtió en un estado imperial hasta su ascenso de margraviato a ducado en 1156. El joven ducado fue ganando relevancia dentro del Sacro Imperio poco a poco, al mostrarse como uno de los estados más leales al Sacro Emperador. Pero probablemente el momento que decidió la relevancia de Austria hasta el día de hoy fue el ascenso de la dinastía de Habsburgo, fundada en el 985 en el actual Suiza, pero que a la posteridad se establecieron en Viena, siendo asociados fuertemente con Austria. Este ascenso se dio con la coronación de Rodolfo I de Habsburgo como duque de Austria en 1278. La Mira. consolidación del poder austriaco se dio en 1452, cuando por primera vez un miembro de la Casa de Habsburgo, Federico III, se coronó como Sacro Emperador. A un año del inicio de su reinado, Austria ascendió a la categoría de archiducado, consolidándose así como el estado imperial más importante del Sacro Imperio. De esta manera, Austria obtuvo la hegemonía de Europa Central por muchos siglos a la cabeza del Sacro Imperio.
Sin embargo, existen varios puntos de inflexión que lo hicieron perder poco a poco este estatus. El primero, la Guerra de los 30 años, en donde al crearse el concepto de Estado-Nación, las diversas... Acá. También resalta aquí el debilitamiento de la Iglesia Católica, pues el poder del Sacro Emperador estuvo vinculado al poder religioso de la coronación de Carlomagno, siendo el catolicismo la base de identidad de la dinastía Habsburgo, pero fue acá en el corazón del imperio que empezó con todo el protestantismo, ¿no? Con Martín Lutero. Entidades estatales alemanas se van desligando del poder del Sacro Imperio. El siguiente fue la Guerra de los 7 Años, en donde María Teresa de Austria, única y última gobernante de la Casa de Habsburgo, es derrotada ante Prusia, quien ahora va imponiendo la supremacía. Se dice que María Teresa fue la última gobernante de la Casa Habsburgo, pues a partir de su matrimonio con Francisco I de Lorena, la dinastía pasó a llamarse Casa de Habsburgo-Lorena. Fuera y dentro del Sacro Imperio. Pero probablemente la estocada final de la hegemonía austriaca fue la Guerra Austro-Prusiana, en la que Viena es excluida de la unificación alemana que se da a manos de Prusia. Y mejor ya no sigo para evitar spoilers. Los orígenes de la famosa Prusia están lejos de lo que muchos se imaginan. A decir verdad, el término prusios hace referencia a una etnia de origen báltico, originada entre los actuales Lituania y Polonia. Mira. Sin embargo, los antiguos prusianos fueron conquistados por los caballeros de la Orden Teutónica durante las Cruzadas Bálticas, en donde luego de convertirlos del paganismo al cristianismo, fundaron el Estado de la Orden Teutónica, extendiéndose por gran parte de la región báltica. Este Estado teocrático fue una mezcolanza de pueblos bajo alemanes, polacos y bálticos. Pero en sí, el inicio de lo que conocemos hoy como Prusia se da con la secularización de la parte oriental en 1525 durante la Reforma Protestante. La división del Estado teutónico se dio con la paz de Thorn, que dividió en dos territorios, la Prusia Real y posterior Ducado de Prusia, fundándose así el Ducado de Prusia como un feudo de la entonces Confederación Polaco-Lituana. Como ves, yo siempre pensé que los prusianos eran de origen alemán, pero parece que no. Hasta el momento Prusia se mantiene ajeno al mundo germánico. No era germánico. Esto cambiaría hasta la unión personal con el Margraviato de Brandenburgo en 1618. Estado imperial del Sacro Imperio con capital en Berlín y gobernado por la dinastía Hohenzollern desde 1417. Desde aquí se habla de Brandenburgo-Prusia, que va ganando progresivamente poder desde la ya mencionada Guerra de los 30 años. Esta unión asciende al estatus de Reino de Prusia en 1701. Ahora, en lugar de ser parte del Sacro Imperio, comenzaba a competir con él y a su vez con Austria gobernada por los Habsburgo. Como ya se mencionó, con la Guerra de los 7 Años y la Guerra Austro-Prusiana, consigue esta supremacía sobre Viena, convirtiéndose en el eje de la unificación alemana. Este último hecho se concreta tras la victoria en la Guerra Franco-Prusiana, en donde la recién formada Confederación Alemana del Norte, liderada por Prusia, consigue una decisiva victoria contra Francia luego de proclamar el Imperio Alemán en el Palacio de Versalles. Sí, ahí va la siguiente. El Imperio Alemán proclamado tras la unificación de los diversos estados alemanes y la anexión de Alsacia-Lorena de Francia es lo que se conoce como el Segundo Reich. Si bien esta seguía siendo una monarquía bajo la dinastía Hohenzollern, su máximo esplendor es atribuido al recordado canciller Otto von Bismarck. Luego de su célebre intervención en la Conferencia de Berlín como mediador para el reparto de África, convierte a su imperio en el primer y único estado alemán en expandir sus fronteras fuera del continente, anexando colonias en África y Oceanía. Sin embargo, la gloria del Segundo Reich fue bastante efímera. En 1888 asciende Guillermo II de Alemania, quien destituye al canciller de hierro con el objetivo de retomar el esplendor de la monarquía. Si bien el imperio alemán estaba en su máximo apogeo, muchos describen la megalomanía del Kaiser como el detonante de la decadencia de su imperio, megalomanía que lo llevó a incursionar en la Primera Guerra Mundial. Al cerrar alianzas con los decadentes imperios austrohúngaro y otomano, el Kaiser no pudo contra la coalición aliada que derrota decisivamente a las potencias centrales. Tras la firma del Tratado de Versalles, Guillermo se ve forzado a abdicar, representando el fin del gobierno de la dinastía Hohenzollern y por ende del Segundo Reich. Aunque muchos consideran que Alemania nace con la unificación de los estados alemanes bajo el liderazgo de Prusia, es decir, con el inicio del Segundo Reich, la gran diferencia radica en que desde 1918 la monarquía queda totalmente abolida en favor de la República de Weimar, el primer estado en usar la bandera que conocemos hoy en día. Sin embargo, este estado hereda las heridas infligidas tras el vergonzoso Tratado de Versalles, en el que además de arrebatarle todas sus colonias, desmilitarizarlo y cobrarles una alta indemnización,
los tildan explícitamente como los únicos culpables. Acá vamos a ver qué dice. Artículo 231, Tratado de Versalles. Los gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania reconoce la responsabilidad de Alemania y sus aliados por haber causado todos los daños y pérdidas a los cuales los gobiernos aliados y asociados se han visto sometidos como consecuencia de la guerra impuesta a ellos por la agresión de Alemania y sus aliados. Mira. De la guerra, una humillación que queda para la historia. Como sabrás, esto fue aprovechado por Hitler para subir al poder y llevar a Alemania a la Segunda Guerra Mundial. Y mejor no digo nada para no spoilear el siguiente término. Pero como sabrás, tras este fatídico episodio que acaba con una nueva derrota alemana, se llegó a la división del país, que además perdió mucho territorio. Las ahora repúblicas federal y democrática de Alemania cayeron bajo los ejes capitalista y comunista respectivamente durante toda la Guerra Fría, siendo tajantemente divididas por el telón de acero. Su reunificación se dio tras la caída del muro de Berlín, que representa los finales de la Guerra Fría y el inicio de la Alemania que conocemos hoy en día, que tras 2 devastadoras guerras mundiales ha conseguido resurgir hasta posicionarse nuevamente como la principal potencia del viejo continente. Mira Alemania. Regresando a las heridas del pueblo alemán tras el Tratado de Versalles, el inicio del Tercer Reich o la Alemania nazi se sitúa en 1933 con el ascenso de Hitler al poder de la mano del Partido Nacional Socialista. Esta fase de la historia alemana se caracteriza por la difusión de la ideología nazi ante un humillado y vulnerable pueblo alemán en búsqueda de un líder fuerte que los guíe. Esta ideología se basaba en un nacionalismo extremo, la superioridad de la raza aria, el Lebensraum, el expansionismo del territorio, el pangermanismo y un fuerte sentimiento antisemita y anticomunista. El primer paso para plasmar su ideología fue el Anschluss, en donde se anexiona Austria. Importante resaltar que Hitler era austriaco de nacimiento, por lo que su visión pangermánica era la de crear un nuevo imperio alemán que incluya a ambas naciones. En fin, Hitler le vuelve a dar a los estados alemanes un muy efímero esplendor. Antes de la guerra, anexa Checoslovaquia y luego la mitad de Polonia, siendo este último el detonante que llevó al estallido de la guerra. Luego de comenzar con decisivas victorias, consigue expandir el Tercer Reich rápidamente por todo el continente, así como avasallar a diversos estados títeres que lo acompañaron en sus campañas. El punto de inflexión en la guerra se da en el frente oriental, en donde si bien comienza con una exitosa invasión de la URSS, su retroceso irreversible inicia con la batalla de Stalingrado. Con el posterior desembarco aliado en Normandía, comienza el retroceso alemán por el frente occidental. El Tercer Reich comenzaba a desmoronarse. Su estocada final se da con la llegada de los soviéticos a Berlín, en donde se libra la batalla que representa la rendición alemana, el suicidio del Führer y la destrucción del Tercer Reich. Tanto Austria como Alemania son ocupados por los aliados. Ambos sucesores del Imperio Antiguo son derrotados nuevamente, a la espera de sufridas décadas tras las que pudieron resurgir hasta convertirse en las prósperas naciones que conocemos hoy en día. En fin, estos han sido los términos del día de hoy. ¿Entendías ya la diferencia entre ellos? ¿Conocías sus orígenes históricos? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Bastante interesante, ¿no? Voy a dejar el canal de él acá en la descripción, pero acá está claro porque, bueno, Austria quedó separada de lo que fue Alemania y de sus, bueno, de sus territorios que se unificaron acá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, que a pesar de todo eso, dejar acá y Alemania sigue siendo la principal economía de Europa. Seguirá siendo, no sabemos ahora después de los aranceles de Trump. Pero bastante interesante. Bueno, dejadlo que pensar en los comentarios. Yo soy Santiago Brazuca y si quieres ver los videos por adelantado, hazte miembro del canal.